Estimado joven, te saluda el profesor Seiklen. Continuando con la integración múltiple, estamos viendo las integrales dobles, ¿no? Hemos visto en los ejemplos, los dos ejemplos que hemos explicado en nuestro libro guía. Hemos visto el caso uno, donde se integraba, bueno, los límites son números, ¿no? Y se integraba respetando el orden de los diferenciales, ¿no? Empezando desde la parte interna y teniendo en cuenta el orden de los diferenciales, y también vemos aquí que los límites eran números, ¿no? En el caso 2 nos dice que este D, que es donde se va a realizar la integración, el límite de X, vemos que son números, ¿no? Vemos ahí para X son números y para el Y son funciones. Funciones que están en función de la variable X, ¿no? Los límites de Y son funciones que están en función de la variable X, ¿no? Es el caso 2, que también nosotros ya hemos visto ya a través de la integración iterada, ¿no? Aquí vemos la fórmula y la gráfica. Vemos ahí estos límites se encuentran en el eje X, se encuentran en el eje X. Estos límites son dos funciones, como vemos ahí. El G2 es la curva que está en la parte superior. G1 está es la curva que está en la parte inferior, ¿no? La función que se integra, la función que se va a integrar, y el orden de los diferenciales es dy de x. Entonces, primero se integraría dy y dx. Dy tiene por límites estas funciones. Y x tiene por límites a y b, ¿no? Los números. Esas son la integral de ese tipo, ¿no? O la forma como se debe integrar. Y tenemos también aquí, creo que hay otro caso, claro, el caso 3 donde vemos acá con la gráfica. Aquí vemos que en el caso 3 los límites están en orden cambiado. Primero está el de X, después está el de Y. La función que se va a integrar. Y los límites en X corresponden a dos funciones, ¿no? Pero estas funciones, como ves, ¿no? Estas funciones, ¿no? Son H1 y H2, ¿no? H1, vemos H1 y H2. Están en función de la variable Y. Ya, estas funciones están en función de la variable Y. H2, aquí debe ser Y, un pequeño error. ¿Ya? Estas dos funciones están en función de la variable Y. La que está más a la derecha, H sub 2Y, menos la que está hacia el lado, se puede decir izquierdo. Y los límites de la variable Y, son dos, o son límites que se encuentran en el eje Y. Y ahí vemos las flechitas. Estas flechitas nos indican que en este tipo de integral se está integrando de esta forma. Y en la anterior, caso 2, está integrando de esta forma. Es casi similar a la lógica que nosotros habíamos explicado cuando vimos el cálculo de áreas mediante una integral definida, ¿no? Definíamos un triángulo de esta forma
Y también podríamos integrar o integramos utilizando un triángulo de Riemann para saber los límites que se podrían tomar en este caso. Bueno, a través de los ejemplos vamos a aplicar esto, ¿no? A ver un ejemplo. A ver el ejemplo 6. El ejemplo 6. En el ejemplo 6 nos dicen integrar esta doble integral sobre una región de la función seno. Bueno, el ángulo aquí es pi y menos pi y cubo sobre 3. Este de A, ¿no? Mira, este problema me dan, no me dicen de X, de Y, pero yo sé que el de A, ¿no? Que es el área, el diferencial de área, tiene este orden, ¿no? Tiene o es igual a la multiplicación de las dos longitudes. En este caso, el diferencial de X por el diferencial de Y. O sea, este diferencial de área equivale a esto. Entonces, tú dices, diferencial de X, diferencial de Y. Entonces, yo estoy, aquí lo vamos a ver, en este caso 3. En el libro, por cierto, te lo he puesto acá, ¿no? En caso no lo has descargado, bueno, en esta parte que ya es ha cargado, parte 4 ahí hay un enlace del Drive para que puedas descargar el libro, en caso eso no lo tengas. Entonces te explicaba que en este caso yo estoy en este caso. Esta integral corresponde al caso 3. Muy bien. Entonces nosotros vamos a escribimos la integral. Bueno, este de A corresponde a dx de y. Listo. Entonces, dx, aquí vemos que dx debe tener límites porque entonces esta es la integral que corresponde a dx. Dx debe tener como límite dos funciones, ¿no? Debe tener como límite dos funciones. Y aquí vemos las funciones, ¿no? Pero esas funciones, ¿no? Deben estar en función de la variable x. Vamos a ver aquí. Aquí había un ejemplo. Aquí vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo hay que verlo primero, ¿no? Ejemplo 4. Antes de ver este ejemplo 6, vamos a ver el ejemplo. Bueno, vamos a continuar con este ejemplo para que no haya problema. Entonces, vamos a ver el ejemplo número 6, ¿ya? Entonces, el ejemplo número 6, vamos a integrar esta función, bueno, seno de pi y menos pi y cubo sobre 3 diferencial de área. Ahora, ¿por qué aparecen estos límites? ¿No? ¿Por qué aparecen estos límites? Había mencionado que estamos en este caso, ¿no? En el caso 3. En el caso 3 corresponde a esta figura, ¿no? Tengo que tener el C y el D son límites que se encuentran en el eje. El H1 y H2 son funciones. Aquí les había dicho que está en función de Y. Y quizás ha visto un error no del autor, sino del tipeo. No, estas son funciones en función de la variable Y. ¿Cómo está acá? H2Y y H1. Entonces hay que graficar esto, ¿no? Vamos a graficar.
Estamos explicando este tipo de problemas número 6. Con máximo entero, como quizás tú no has visto funciones de máximo entero, aquí en el problema 5 este problema no lo vamos a explicar. ¿Ya? Vamos a explicar estos tipos de problemas donde las funciones sí hemos visto en el inicio del curso. Vamos a ver el GeoGebra para poder graficar y poder tener un mejor entendimiento de ese problema. Nosotros vamos a graficar y igual a 0, y igual a 0 sabemos que es el eje X, y igual a 0, eh, y igual a 1 más X, raíz de 1 más X, y igual a raíz es SQRT 1 más X. Y por último, y igual a 1 menos X, y igual SQRT 1 menos X. Ahí está, ¿no? Está en la gráfica. Creo que el autor también lo tiene acá. Aquí lo tiene. Aquí lo tiene. Bueno, ya lo hemos graficado nosotros acá. Igualito. Esta gráfica. Muy bien. Entonces, para aplicar esa integral, ¿no? Para aplicar esa integral que está en el caso 3 en un libro, en el caso 3 nosotros deberíamos tener, primeramente, saber qué límites vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar, yo aquí voy a dibujar un rectángulo para encontrar los límites. Entonces, la primera integral, la primera, va a tener límites, aquí lo observamos, desde 1, perdón, de 0 a 1. Estamos utilizando el eje Y, de 0 a 1. Y la siguiente integral va a tener los límites, pero estas funciones. Y aquí va a ser, esta función roja es, este de aquí es, no se ve aquí la variable, solamente voy a señalarla con una flecha. Yo despejo acá sería y cuadrado, ¿no? Lo elevo al cuadrado, sería y cuadrado 1 menos x. Por lo tanto, x sería 1 menos y cuadrado. Entonces, este de aquí, este límite, esta función va a ser 1 menos y cuadrado. Esta función que está de color verde, también debo despejarla. Si quiero le pongo x.
Y si yo despejo esta, sería y cuadrado menos uno igual a x. La función sería x igual a y cuadrado. Entonces, estos límites va a ser igual a este límite que está, esta función que está más a la derecha, uno menos y cuadrado. Y aquí va a ser y cuadrado menos 1. La función que se va a integrar por el diferencial de x y el diferencial de y. Entonces, esta es lo que se va a integrar. Creo que ahí era seno, seno, esta es una función seno, esta función f de x, ¿no? Y debe tener estos límites, ¿no? Pero yo creo que entiendas cómo es que tú debes colocar los límites cuando tienes este tipo de orden en los diferenciales. Este tipo de orden, de aquí tú te puedes ir, saber cuál es el procedimiento que debes seguir, ¿no? Graficas, el primer límite de x va a tener dos funciones, ¿no? Pero estas funciones deben estar en función de la variable y en este caso sus límites van a ser, bueno, cero, porque aquí tenemos cero, y aquí vemos que es 1. Ya sabemos que si tú quieres también saber la intersección, bueno, unes ambos, ¿no? Unes ambas funciones, ¿no? Y te deben salir esos valores, ¿no? Si tú unes estas funciones, por ejemplo, ¿no? Para que te salgan las intersecciones, sería uno menos y cuadrado igual a y cuadrado menos uno. Aquí pasas al otro lado, sería dos y cuadrado. Se va, ¿no? Y te queda y cuadrado igual a uno, ¿no? Entonces, este 2 pasa como raíz. Y entonces ya te quedaría más y menos uno. Bueno, aquí lo voy a ver. Más uno y menos uno. Más y menos uno. Ahora, si quieres hallar las intersecciones para x, ¿no? Si quieres hallar para x, unes también estos dos. Uno más x y uno menos x. Le vas al cuadrado. Ambos, bueno, se anulan. Aquí te queda 2x, ¿no? Esto pasa acá. Este uno pasa a restar igual a cero. X va a ser igual a cero. Ahí está. Entonces aquí también vemos un punto que en ambos sale cero. O en todo caso también lo que puedes hacer es reemplazar. Reemplazar estos dos valores, ¿no? Estos dos valores cuando vale uno, ¿no? Y cuando vale, en este caso, eh, menos uno, ¿no? Pero en este caso los límites aquí te han salido más y menos uno en y. Bueno, aquí había visto un pequeño retraso. Estaba diciendo aquí en y. Estos valores de más menos uno se encuentran aquí. Solamente se considera el positivo, porque es una función raíz
cuadrado, ¿no? Y el punto de intersección. Cuando y vale 1. Cuando es igualado esto. Ya. Cuando es igualado esa función. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a la gráfica. Con respecto a la gráfica es eso. Aquí también lo vemos, ¿no? Esto de aquí era 1 menos y cuadrado. Esto era y cuadrado menos 1, ¿no? Igualantes ambos. Y esta gráfica está pasando por el punto 1. Lo que nos faltó acá analizar es que aquí también había, ¿no? Una recta, ¿no? Una recta que era y igual a 0. Este punto es el que no lo había detectado, pero aquí había una recta y igual a 0. Igualando esto con esto, para allá los intersectos, porque es importante también comprender, encontramos este punto 1. Como es una función raíz, solamente tomamos el valor positivo. Ahora, si yo igualo esta recta con esta recta, voy a encontrar menos 1. Voy a encontrar menos 1. Lo podemos comprobar. Este de aquí es raíz de 1 más x. Y este de aquí es 0, ¿no? Elevo al cuadrado. 0 al cuadrado sigue siendo 0, que es nula. Espejo va a ser menos 1. Aquí tenemos el punto menos 1. Ahora, si yo trabajo con esto y esta misma recta, porque ambos intersectan en este punto, sería 0 igual a 1 menos x. Lo elevo al cuadrado, sale 0. 1 menos x, bueno, de espejo x equivale a 1. Y ahí están todos los intersectos, ¿no? Las intersecciones que me van a servir para yo colocar los límites, pues, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso, me voy a la integral. Y acá les decía, ¿no? Según lo que hemos visto en la parte teórica, ¿no? Lo que me dice la teoría, esto es lo que nosotros estamos haciendo. La función f de x, y es todo esto. ¿Quién es D? D es el dominio, en este caso, tanto para el diferencial de x como el diferencial de y. El diferencial de x son dos funciones. A través de la gráfica hemos visto que las funciones son x, ¿no? Deben estar en función de la variable y. Ahí lo tenemos. Y este diferencial de, porque este le corresponde, son sus límites de esta integral. Y el diferencial de y le corresponde a 0 y 1. Y ahora ya viene el proceso de integración, ¿no? Que es el más simple que se puede dar, ¿no? Siguiendo los procedimientos anteriores, se integra la parte interna. Ahí está. Si yo integro la parte interna, observo que todo lo que ves aquí está en función de y. Quiere decir que esta es una constante, ¿no? Por más que a veces te asuste, porque es una función pi y menos pi y cubo sobre 3, eso funciona como una constante. No se integra. Como ves, ahí permanece. Integral de dx simplemente sería x. ¿Evaluado en qué límites? 1 menos y cuadrado y y cuadrado menos 1. Para x, no te olvides que de aquí le corresponde a x.
Si yo reemplazo, bueno, esta constante permanece aquí, ¿esta vez? Permanece. Y vamos a reemplazar cuando x vale 1 menos y cuadrado. Entonces, aquí sería 1 menos y cuadrado. Menos cuando x vale y cuadrado menos 1. Y cuadrado menos 1. Entonces aquí nos va a quedar menos por menos más 1 más 1, 2. Menos y cuadrado menos 2y cuadrado. Y vemos aquí. Está. Por último, lo que nos ha quedado es este diferencial de y. De 2 de 0 a 1. De 0 a 1. Vamos a integrar. Pero ya tenemos, estamos acá en esta partecita a integrar, ¿no? Muy bien. Aquí puedo sacar como factor común 2, ¿no? Aquí puedo yo sacar como factor común 2, ¿no? 2 que multiplica a 1 menos y cuadrado. Aquí no vayas a poner pi, ¿no? No vayas a sacar pi como factor común, ¿no? Pero eh, aquí el autor le ha puesto, le ha añadido pi para darle la forma, pero yo no lo voy a añadir simplemente para no crearte confusión. Bueno, le estoy sacando factor común, 2. Y a todo esto le voy a dar u. A todo esto. Entonces, para mí, u va a ser igual a pi y menos pi y cubo sobre 3. Si yo lo diferencio a esto, lo diferencio, quedaría du, diferencial de u, aquí sería simplemente pi, menos, es 3, con este 3 se elimina, va a quedar pi y cuadrado, todo multiplicado por diferencial de y. Despejando pi, porque ambos tienen pi, sería diferencial de u sobre pi, y me va a quedar 1 menos y cuadrado, diferencial de y. ¿No? Y si te recuerdas, este de aquí era 2 1 menos y cuadrado, diferencial de y. Prácticamente, ¿no? La integral me va a quedar de esta forma. La integral me va a quedar de esta forma. 0 a 1, seno, de todo lo que ves ahí, voy a poner así, todo esto, ¿no? Que en este caso, perdón, era u, pues ya estamos haciendo el cambio de variable, esto era u, aquí había un 2, que multiplica a 1 menos y cuadrado por diferencial de y, 1 menos y cuadrado diferencial de y es du sobre 2, du, perdón, sobre pi. Y prácticamente me va a quedar así, ¿no? 2pi, puedo sacar afuera, integral de 0 a 1 de seno de u, diferencial de u. Y es lo que ves acá, ¿ve? Es 2pi de 0 a 1, seno de quien dice de u por diferencial de u. Lo que ha hecho el autor es añadirle, simplemente multiplicarlo todo por pi y dividirlo entre pi, pero hacerlo directamente. Pero ya sabes de dónde ha salido, ¿no? A través de un cambio de variable. Ahora, esto lo integras, ¿no? 2pi, 2 sobre pi. Integral del seno, sabemos que es el negativo coseno, coseno de u.
No vayas a cometer el error que una vez que has integrado, reemplazar estos límites, ¿no? Sabemos que antes de reemplazar los límites hay que reemplazar el valor de u. Sería menos 2pi y el coseno de u que sería el valor de u es pi y, no, el valor de u lo tenemos claro, pi y menos pi y cubo entre 3. Aquí lo tenemos también, ¿no? Menos, aquí está, ¿no? 2pi negativo, bueno, yo le saco el negativo fuera, lo mismo, coseno de pi y cubo sobre 3. Evaluado en 1 y en 0, pues, ¿no? Como ves, es esto. Evaluado en 1 y 0. Si nosotros lo evaluamos en 1 y 0, ¿a qué variable? También hay que tener en cuenta que lo que al final estás tú integrando, vas a estar trabajando con este diferencial de y. Entonces, quiere decir que el 1 lo voy a evaluar en y, o lo voy el valor de 1 lo voy a reemplazar en la variable y, menos le voy a después a reemplazar en la variable 0, ¿no? Bueno, haciendo el reemplazo y comprobando ahí, puedes decir que esa integral iterada de ese tipo es 3 sobre pi. 3 sobre pi. Ya. Vamos a ver el ejemplo número 4, ¿no? Ejemplo número 4. También me piden integrar sobre este D, ¿no? Para saber qué límites vamos a utilizar, hay que graficar, ¿no? Porque el diferencial de área, como es una multiplicación, tú lo puedes escribir como diferencial de X por diferencial de Y, o en todo caso, también lo puedes escribir como el diferencial de Y por diferencial de X, ¿no? La multiplicación, el orden de los factores, bueno, no altera el producto, ¿no? Pero ¿cuál es aquí el detalle? Es ver los límites que vas a utilizar. Y para eso hay que graficar esta región. O sea, D, porque dice que D es la región limitada por las rectas, bueno, todo lo que ves ahí. Vamos a graficar aquí utilizando el GeoGebra, ¿no? Creo que ahí también está graficado, pero vamos a ver X igual a 0 y Y igual a 0. X igual a 0 y igual a 0 y 2X menos Y igual a 4. 2X menos Y igual a 4. Vamos a dejarlo ahí de negrito. Bueno, la región que se va a integrar, o la región que se ha formado, esto es todo. Esa es la región donde se va a utilizar los límites. Si lo vemos aquí, debe estar por aquí. Aquí está. No, aquí está, ¿qué es esto? Está debajo del eje X.
Muy bien. Ahora nos vamos, vemos en qué caso qué caso podemos utilizar, ¿no? Utilizamos el caso 3 o el caso 2. ¿Cuál es el que conviene utilizar, ¿no? O quizás en cualquiera de los dos puede salir lo mismo, ¿no? Aquí vamos a ver, eh, se ha utilizado el caso 2. Caso 2 es este. Este es el caso 2, ¿no? Analizamos, analizamos. El orden ya no es X y Y, sino el orden es diferencial de Y por diferencial de X. Este de Y tiene como límites dos funciones, ¿no? Y estas funciones son la función superior y una función inferior. Este diferencial de X tiene límites en el eje X, A y B. Si nosotros comparamos con la gráfica, ¿no? Comparamos con esta gráfica, ¿no? Nuestra integral va a quedar así, ¿no? Va a quedar para X, ¿cuáles serían los límites? Bueno, X tenemos aquí desde 0 hasta 2, de 0 a 2, de 0 a 2. Integral las funciones, la superior, en este caso es esta, que es y igual a 0, superior, y esta de aquí. Como es rectángulo, lo estoy tomando por así. 2x menos 4. ¿No? La función que se va a integrar y el orden de la integral diferencial de y, diferencial de x. Entonces primero se va a integrar esta parte y por último se va a integrar x. ¿Ya? Vemos aquí nuestra función, este ejemplo, es 2y menos 1 sobre x más 1. Y aquí está, ¿no? Aquí está de 0 a 2, ¿no? De 0, la función es 2x menos 4. Porque se ha despejado. Bueno, si tú despejas aquí, 2x, bueno, este pasa al otro lado, te queda allí. De 0 a 2x menos 4. Diferencial de y, diferencial de x. Este diferencial de y, diferencial de x es el área, ¿no? Y comenzamos a integrar, ¿no? Se integra la parte interna, sería esto. Si tú integras esto, el x menos 1 es constante. Toda esa parte es constante. Quiere decir que no se integra. Integral de 2y es 2y cuadrado sobre 2. Se elimina el 2, queda y cuadrado. Integral de negativo 1 es y. De 0 a 2x menos 4. Evaluado en 0, 2x. ¿Pero qué? ¿A qué variable vas a reemplazar? A y. Si reemplazas 0, bueno, todo se va a hacer 0. Menos, ahora a y le vas a reemplazar 2x menos 4. Lo reemplazas 2x menos 4. Aquí lo tenemos. Va a quedar 4x cuadrado menos 18x más 20 entre x más 1. He evaluado ahora la última integral de 0 a 2. 0 a 2, ¿no? Lo que se ha hecho es reemplazar. Reemplazar ahí dice menos, ¿no? Pues ahí ves menos. Cuando y vale 2x menos 4 al cuadrado menos
2x menos 4. Un paréntesis por el signo que te puedes confundir. Bueno, aquí sería 4x al cuadrado, el doble del primero por el segundo, por 2 4 por 4 16x, más 4 al cuadrado, 16, menos 2x más 4. 4x cuadrado, menos 16 menos 2 menos 18x, más 20. ¿No? Y ahí está lo que anteriormente te he mostrado. Y acá hay un signo negativo. La integral, ahora de 0 a negativo 2, diferencial de x. Es lo que estás observando en esta parte. 4x cuadrado menos 18x más x sobre x más 1. Bueno, nosotros también ya hemos visto este tipo de integrales, ¿no? Hemos visto, cuando hemos definido las integrales definidas, ¿no? Habíamos visto que para poder integrar esto, ¿no? Lo podemos dividir, ¿no? Vemos un polinomio de segundo grado entre un término de primer grado. Entonces, hay que dividirlo. Aquí ya te lo ha hecho de frente, ¿no? De frente lo ha hecho. Se supone el autor que ya tú dominas todos los procedimientos, ¿no? Pero vamos a ver, voy a hacer recordar lo siguiente. Vamos a dividir entre x más 1. Vamos a ver si sale eso. 4x cuadrado entre x, 4x. Multiplicando, pasa con negativo, menos 4x. Bueno, aquí se elimina el primer término, 0, menos 20x, más 20. Falta poner acá el x. Menos 20x entre x, menos 20. Menos 20. Eh, a ver, aquí era 20, también 20. Aquí era 22, ¿ya? Aquí, así una mala suma. Menos 18 menos 4 menos 22. Menos 22x entre x menos 22. Menos 22 por x menos 22x, pero pasa con positivo. Menos 22 por una, menos 22, pero pasa con positivo. Bueno, entonces sale 0, 20 más 22, 42. Y ahí no se puede dividir. Este es el residuo, ¿no? Este es el divisor. Este es el cociente, ¿no? Ahora, aquí vemos que por propiedad de la división, ¿no? Va primeramente el cociente, ¿no? 4x menos 2 menos 22 más, en este caso, porque el residuo salió positivo, 42 entre el divisor que es x más 1. Estamos aplicando esto, ¿no? Dividendo entre divisor es igual a cociente más el residuo sobre el divisor. Una de las propiedades de la división. Simplemente que aquí estamos dividiendo polinomios, pues, ¿no? Entonces, esto de aquí se ha transformado en esto. Y si tú no sabes el procedimiento, tampoco lo vas a integrar, ¿no? Te vas a dificultar. Entonces, hay que dominar los métodos anteriores. Ahora, integrarle 4x, bueno, sabemos que es 4x. 4x cuadrado sobre 2, que va a quedar x cuadrado, o 2x cuadrado, ¿no? Porque este es x cuadrado sobre 2, mitad, mitad, 2x cuadrado.
Integral de 22, 22x. Integral de 42 sobre x más 1 va a quedar 42. Logaritmo natural de x más 1. Y después voy a reemplazar cuando x vale 2. Menos cuando x vale 0, ¿no? Va a salirte en función de un logaritmo, porque aquí es 2, 2 más 1, 3, en función del logaritmo. Cuando vale 0, va a quedar 0 más 1, logaritmo de 1. Pero como es una diferencia de logaritmos, va a quedar logaritmo de 3 menos logaritmo de 1 que logaritmo de 3. ¿Ya? Y sumando, vas a llegar a esto, ¿no? Lo compruebas. Y no te olvides que hay un menos, ¿no? Que hay un menos. Y debe salirte esta respuesta, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos tipos de integrales, tanto de tipo 1 como de tipo 2. ¿Qué más tenemos aquí? Este ejemplo 7 también. Bueno, en el ejemplo 7 dice hallar la integral de x por e a la y sobre y por el diferencial de la área. En la región limitada por la gráfica. Y entonces hay que graficar primero. Su gráfica, vamos a ver, 5.3. Aquí está la gráfica. Hay que graficar. Raíz de y, bueno, es esta parte que ves aquí. X igual a menos y, bueno, es esta recta. Y igual y igual a 1. Vemos aquí, ahí está 1. Y igual a 3, que es esto. Entonces nosotros vamos a trabajar en esta área. Ahí ves una flechita, ¿no? Esa flechita me indica que voy a utilizar, ¿no? Límites en el eje Y. Límites en el eje Y. Los límites constantes van a ser de 1 a 3. De 1 a 3. Y si me voy a mi parte teórica, cuando utilizo límites en el eje Y, ¿no? Estoy en este caso 3. ¿No? Y para X van a ser las funciones. En función de Y, en función de Y. Muy bien. Entonces, este diferencial de área, ya sé qué diferencial de área va a ser, ¿no? Va a ser un diferencial de área, diferencial de X por diferencial de Y. Más pequeño, para que puedas observar. Entonces, yo voy a tomar esto. Listo. La primera integral va a ser los límites para X. Pero esos límites para X deben estar en función de la variable Y. Ahí lo tenemos. El que está más a la derecha, a raíz de Y, ¿lo vemos? Menos el que está a la izquierda, menos Y. La función al integrar, que es esta me están dando, por el diferencial de X. Y para Y, sus límites van a ser 1 a 3. 1 a 3. Y ahora solamente nos queda integrar. Vamos a integrar. Entonces, si nosotros integramos aquí el diferencial de X, bueno, esto permanece constante, ¿no? Permanece constante. Integral de X sería X cuadrado sobre 2, que lo vemos cuadrado sobre 2. Y vamos a reemplazar en la variable X cuando X vale raíz de Y. Entonces, si reemplazamos, se va, nos queda Y. Va a quedar aquí Y. Y con esta Y que ves aquí se elimina. Va a quedar solamente Y sobre 2.
¿no? Es y sobre 2. Ahora cuando vale menos, cuando el x vale menos y es al cuadrado, también se va a ser positivo, va a quedar y cuadrado sobre y cuadrado sobre y cuadrado aquí sobre y, perdón, sobre 2y a la y. Bueno, aquí puedo anular una y, va a quedar y a la y sobre 2, y a la y sobre 2, ¿no? Negativo. Pero este 2 ha sacado fuera, que lo ves aquí. Vamos, tienen 2, sacado fuera y ha quedado este integral. Por diferencial de y. Ahora si integramos esto de aquí, es lo mismo. La siguiente integral, bueno, es una integral por partes, ¿no? Si no lo vieras en tu tabla también hay una integral directa, e a la u por e a la u, u por e a la u, diferencial. Si no lo haces por partes, ¿no? Sabemos que por partes, la integral por partes es u por b menos integral de b por diferencial de, ¿no? Y tenemos, hay dos funciones, integrando por partes, aquí debe salir eso. También nosotros le hemos visto ya esta integral, el procedimiento como se integra, nos queda esto. De tal manera que una vez que has integrado, lo debes multiplicar por este 1/2 y al final reemplazar los límites de 3 a 1. Te va a quedar este resultado. Trata de comprobarlo y ver si la respuesta que te da el autor del libro guía es la correcta, ¿no? Con eso hemos explicado los dos casos que ya al iniciar el tema de integración múltiple, yo también lo había explicado con algunos ejemplos, ¿no? Simplemente que aquí estamos explicando los ejemplos que están en el libro, ¿no?